Pueden verle diapositiva, ¿no? Muy bien, vamos a empezar entonces. Bueno, soy el doctor Miguel Ángel Serna Cornelio, soy médico ginecobstetra del Hospital Sergio Bernales y el día de hoy me encargaron hacer este tema, mortalidad perinatal, ¿no? Si bien cierto ya no es un tema de patologías, como ya ustedes han visto hasta este momento del curso, ¿no? Es un tema más que todo de trámite estadístico, epidemiológico, pero que sin embargo es importante para poder nosotros entender, ¿no? Más o menos cómo es que se tiene que analizar este tipo de datos, ¿no? Y que obviamente nos permita pues intervenir oportunamente en una determinada región, población, ¿no? Y ver qué puede estar pasando y de esa manera poder ir disminuyendo, ¿no? Los casos de mortalidad, ¿no? Entonces, en los años, digamos, en los últimos 20, 30 años ha habido una mejoría sustancial con respecto a este tema, ¿no? O sea, se están logrando evitar muchas muertes perinatales. Vamos a ver en un momento cuál es la definición exacta. Y obviamente pues tenemos que seguir en ese camino, ¿no? Probablemente ustedes ya hayan hecho su clase de mortalidad materna, ¿no? Donde se analizan otros tipos de situaciones, ¿no? Y en este caso, más que todo, vamos a ver todo lo relacionado al producto, ¿no? Lo que nos interesa es ver, por ejemplo, qué tanta probabilidad de sobrevida puede tener un producto, ¿no? En una determinada población desde que la mujer sale gestando, ¿no? Entonces, esos datos son los que vamos a tratar de entender y vamos a tratar de analizar, ¿no? Y en función a ello vamos a ver también finalmente una tablita donde nos permite ver o tratar de identificar dónde está el problema y dónde es que tengo que intervenir, ¿no? Entonces, miren, la mortalidad perinatal, como dice ahí, es un término ya que fue introducido en el año 1936, o sea, ya vamos a tener casi 100 años del término, ¿no? Expresa el riesgo de morir, como dice ahí, de un feto de más de 500 gramos, ¿no? O un recién nacido hasta los 7 días de vida, ¿no? Esa es digamos, la definición más clásica, ¿no? Después vamos a ver que hay otro tipo de definiciones, pero bueno, es lo que clásicamente conocemos. Ahora, ustedes recordarán que, bueno, obviamente por debajo de 500 gramos, pues todo producto que se pierde, que pesa menos de 500 gramos, se considera aborto, ¿no? Si bien es cierto, ya se llama feto desde partir de las 8 semanas, ¿no? Pero igual se sigue considerando como un aborto, ¿no? Entonces, eso en cierto modo no ingresa para lo que nosotros queremos ver dentro de estos datos que tenemos que obtener, ¿no? Esto ha ido cambiando, ¿no? Porque también si ustedes revisan, por ejemplo, publicaciones de hace probablemente 50 años, ¿no? La mortalidad de un feto o la definición, perdón, de aborto, en todo caso, pues era a un peso mayor, ¿no? Antes hablaban alrededor de 700, 800 gramos, ¿no? O sea, todo producto que pese, ¿no?, menos de 700, 800 gramos lo definían como aborto. Y eso estaba en función mucho de la tecnología que se contaba en el momento, ¿no? ¿Por qué ahora, por ejemplo, la OMS, ustedes habrán escuchado muy bien, ¿no?, la definición de lo que es aborto, establece un punto de quiebre a partir de los 500 gramos o las 22 semanas? Porque si tenemos un feto que nace por encima de ese peso, digamos que tiene una cierta probabilidad o una cierta sobrevida, dependiendo del sitio donde esté, ¿no? Entonces, obviamente, en países más desarrollados, pues la probabilidad de sobrevida es mucha mayor que, obviamente, países como el nuestro, que todavía tenemos, pues, bastantes deficiencias, ¿no? No es lo mismo estar, pues, en Lima que estar, pues, de repente en alguna ciudad, de repente en provincias, ¿no? De repente en un lugar alejado, ¿no? Pero, como les repito, esta definición ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Si ustedes revisan actualmente, por ejemplo, algunos datos estadísticos de ya definiciones inclusive hasta de aborto, ya no tanto de los ginecólogos, sino a veces de otras escuelas, por ejemplo, otros colegios, perdón, como los patólogos, ellos consideran, la Escuela Americana de Patología considera un aborto hasta los 350 gramos, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente también la sobrevida de repente en ellos ya puedan manejar un feto de repente de 400, 450 gramos, ¿no? Cosa que todavía en nuestra población va a ser un poco difícil, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, como dice ahí, es un indicador que permite aproximarse al conocimiento del estado de salud sexual y reproductivo de la población, ¿no?
¿no? O sea, de acuerdo a cómo yo pueda, digamos, esta población se pueda reproducir, ¿no? Y qué problemas pueda tener al momento de estar en su etapa reproductiva, yo voy a poder ver, obviamente, si es una población sana o es una población que tiene algún tipo de problemas, ¿no? Es útil, como dice ahí, para saber cuán probable es la mortalidad en los momentos próximos al nacimiento, ¿no? O sea, todas las poblaciones tenemos ya, digamos, una cierta probabilidad, desde que la mujer sale gestando, ¿no? Y hay muchos factores que intervienen, obviamente, a que esta gestación se pueda desarrollar de una manera adecuada, pero eh, dentro de todo ese análisis, ¿no? Ya se sabe más o menos cuál es la probabilidad, ¿no? De que esa gestación pueda llegar a término, ¿no? O sea, o pueda completarse en un nacimiento en condiciones adecuadas, ¿no? Mira, el sistema dice que aproximadamente cada año en el mundo nacen muertos alrededor de 4,3 millones de niños, ¿no? Nacen muertos, quiere decir que se murieron intraútero, ¿no? Y 3,3 millones mueren en la primera semana de vida, ¿no? Por X motivo, ¿no? Puede ser que ya nazcan con malformaciones, puede ser que nazcan con alguna condición de repente de infección, puede ser que nazcan en un sitio donde de repente no hay el equipamiento adecuado, porque de repente es un bebé prematuro, ¿no? Y todo eso obviamente va sumando a las condiciones en las cuales finalmente pues estos niños puedan morir en el lapso de la primera semana, ¿no? Entonces, vamos a ver después, como les decía, cómo es el análisis en estos casos, ¿no? Las tasas de mortalidad perinatal y más elevadas se registran en África subsahariana. Eso obviamente es bastante fácil de entender por obviamente el mismo estado socioeconómico en el cual se desarrolla, ¿no? Seguidas también de Asia, más que todo en Asia por la gran cantidad de población que tiene, ¿no? Y en América Latina, ¿no? Que es donde nos encontramos, ¿no? Miren, para esto tenemos que recordar también algún tipo de definiciones, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ustedes están viendo ahí desde que comienza la gestación, digamos, ¿no? Desde el punto cero, ¿no? Hasta los 28 días que vendría a ser luego de que nace el feto, ¿no? Vamos a tener primero una etapa que conocemos como un periodo fetal, ¿no? Este periodo fetal es aquel que, este periodo fetal es aquel que va a estar comprendido, como veremos acá, ¿no? Desde que, entre comillas, empieza la gestación, ¿no? Aunque, bueno, las primeras semanas, hasta las 8 semanas se llama embrión, ¿no? ¿Ya? Hasta que ocurre el parto, ¿no? Obviamente siempre de cuando el producto está dentro del útero se llama feto, ¿está bien? Entonces, esto, como verán, tiene una división, ¿no? O unas subclasificaciones, ¿no? Se puede clasificar como un periodo fetal precoz, que es de las 22 semanas, y es un momento, decíamos, todo esto que ocurre en esta etapa se va a considerar aborto. Vamos a tener un periodo fetal intermedio, que va a ser entre las 23 y 28 semanas, ¿no? Y un periodo fetal tardío, ¿no? Que va a ser desde las 28 semanas hasta que ocurra el parto, ¿no? Luego vamos a tener el periodo neonatal, ¿no? Acá vamos a tener también dos divisiones, ¿no? Lo que es el periodo neonatal precoz, que va básicamente hasta los primeros 7 días de vida, y luego el periodo neonatal tardío, en el cual va del octavo día hasta el día 28, ¿no? Entonces, esas es, digamos, todas las divisiones que tenemos durante los periodos que va a comprender desde que se forma el producto hasta que pasan los 28 días de terminar, ¿no? Vamos a ver, perdón. Entonces, hace un momento veíamos los periodos que eran, obviamente, cómo lo clasificábamos, ¿no? Ahora ya vamos a incluir el término de muerte perinatal, ¿está bien? Y muerte neonatal. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de una muerte perinatal. Dentro del punto de vista perinatal nos va a interesar todo aquello que nazca por encima de las 22 semanas. Lo de 22 semanas para abajo no va a entrar dentro de nuestros registros. Acuérdense que decíamos de los 500 gramos en adelante. Entonces, tenemos una muerte fetal, ¿no? Que va a ocurrir desde las 22 semanas hasta el nacimiento, ¿no? Y luego vamos a tener una muerte neonatal, ¿no? Que va obviamente desde que nace, ¿no? Ya hasta los 28 días. ¿Está bien? Esta muerte fetal, ¿no? Perdón, y el concepto de muerte perinatal que habíamos dicho hace un momento, que va desde las 22 semanas, ¿no? Hasta los 7 días después de haber nacido, ¿no? Acá el nacimiento no podemos poner una fecha porque no sabemos en qué momento pueden nacer, ¿no? Pueden nacer de repente a las 25, a las 20, a las 30, a las 42, no sabemos, ¿no? Por eso se pone el momento de nacimiento nada más, ¿no? Y luego, obviamente, hasta los 7 días, luego que ha nacido, 7 días después, ¿no? Que vendría a ser la muerte neonatal precoz. Claro que no es la misma, pues, obviamente, expectativa de vida de un bebé que haya nacido, pues, a las 38 semanas a uno que haya nacido a las 25, ¿no? Obviamente, pues, ese bebé de las 25 va a tener un mayor riesgo de muerte neonatal precoz, ¿no?
¿Está bien? Entonces, y luego tenemos lo que ya decíamos también que corresponde a la parte tardía, ¿no? Del periodo neonatal tardío, la muerte neonatal tardía, que va desde el 8º día hasta el día 28, ¿no? Entonces, clásicamente, como lo repito, tenemos el concepto de muerte perinatal entre las 22 semanas hasta el 7º día. Acá básicamente es más que todo recordar lo que acabamos de mencionar, ¿no? Una muerte neonatal precoz es aquella que ocurre obviamente en los 7 primeros días de vida, ¿no? Una muerte neonatal tardía, aquella que ocurre desde el día 8 hasta el día, ¿no? 28, ¿no? Obviamente si ya pasa el día 29 ya se deja de ser considerado una muerte neonatal, ¿no? Tenemos que también que recordar la clasificación que tenemos de los recién nacidos, ¿no? Esta clasificación va a ser diferente porque lo vamos a clasificar según el peso, según la edad gestacional y también según la relación de peso y edad gestacional, ¿no? Entonces, según el peso tenemos que a bebés que lo consideramos macrosómicos, ¿no? En el cual aquellos que pesan más de 4 kilos al momento de nacer, ¿no? ¿Está bien? Vamos a tener aquellos bebés que nacen con un peso entre comillas normales, ¿no? Que pueden nacer con peso entre 2.500 a 4.000, ¿no? O a 4 kilos, ¿está bien? Y luego vamos a tener aquellos bebés que pesen o que sean considerados como bajo peso, aquellos que pesen menos de 2.500, ¿no? ¿Está bien? Estos obviamente son clasificaciones ya obviamente que cuando pesamos al bebé, ¿no? Nosotros cuando obviamente atendemos a la gestante, ¿no? Siempre nos guiamos por ecografías a veces, con eso tratamos de calcular el peso y nuestras clasificaciones son de manera también similar, ¿no? Entonces, estos que mencionábamos de bajo peso también tienen una subclasificación, ¿no? Vamos a ver, obviamente de bajo peso decíamos que tiene que pesar menos de 2.500. Vamos a considerarlo de muy bajo peso, aquel que pese menos de 1.500, y de extremadamente bajo peso, ¿no? Aquel que pese menos de 1 kilo. ¿Está bien? Esa es la subclasificación con respecto al peso. Con respecto a la edad gestacional, esto obviamente es bastante fácil de entender, ¿no? Y a estas alturas ustedes ya deben saber que todo feto que nace por encima, o toda gestación que termine por encima de las 37 semanas y menos de las 42, se considera un recién nacido a término, ¿no? Aquel que nazca por debajo de las 37 semanas y por encima de las 22, ¿no? Se considera un recién nacido pretérmino. Y un recién nacido post-término es aquel, o post-maduro, ¿no? Aquel que nace por encima de las 42 semanas de gestación, ¿no? Esto es bastante sencillo de poder recordar, ¿no? Lo otro es la relación que tenemos en función al peso y la edad gestacional, ¿no? O sea, qué tan adecuado pueda estar este bebé, qué tanto se haya desarrollado, y para eso trabajamos ya con percentiles, ¿no? Sobre todo nosotros en ecografía, pues calculamos el peso de un bebé y tratamos de calcular en qué percentil está, ¿no? Acá, ojo, cuando vamos a ver esto, si bien es cierto, las tablas pueden diferir un poco con respecto a las tablas ecográficas, porque esto es ya pesando al producto, ¿no? O sea, ya lo tienes afuera, ya lo puedes pesar, que es mucho, obviamente es más exacto que hacer una ecografía, que tiene un rango de error de todas maneras, ¿no? Entonces, vamos a ver que un feto puede estar adecuado para la edad gestacional, ¿no? Cuando obviamente el peso de nacimiento se encuentra entre los percentiles 10 y 90, ¿no? De la curva de crecimiento intrauterino. ¿Está bien? Vamos a decir que es pequeño cuando este producto esté por debajo del percentil 10, ¿no? Y ustedes recordarán, bueno, nosotros definimos, pues, inclusive hasta el RCU, también los tenemos que meter dentro de este grupo, pero para estos términos que estamos hablando, ya estamos hablando de productos que han nacido, no existe la palabra residuos, para ellos todos son pequeños para la edad gestacional, ¿no? Y luego grandes para la edad gestacional, obviamente, pues, son aquellos que nacen por encima del percentil 90, ¿no? Esto se tiene una tabla similar, obviamente, a la que nosotros también manejamos cuando hacemos las ecografías y todo ello, ¿no? Donde, como verán, pues las líneas rojas son los percentiles que hemos dicho, ¿no? Percentil 90, el percentil 50, que vendría a ser el promedio, ¿no? Y el percentil 10, ¿no? Que vendría a ser la parte más inferior, ¿no? E inclusive se diferencian, pues, ¿no? Si es un feto, o perdón, un recién nacido masculino o un recién nacido femenino, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver de acuerdo a lo que pesa, ¿no? Tratar de colocarlo en esta tablita, ¿no? Y ver en qué percentil corresponde, ¿no? Lo importante es que esté obviamente dentro de las curvas del 10 al 90, ¿no? Para ser considerado un feto que que es adecuado para la edad gestacional, ¿no? Entonces, si nace a las 36 semanas, yo esperaría que pese pues aproximadamente más de 2 kilos 200, que estaría por acá, ¿no? Y quizás menos de 3 kilos, ¿no? ¿Está bien? Entonces son los rangos con los cuales yo me tengo que manejar para ser considerado un feto adecuado, grande, ¿no? O pequeño para la gestacional, ¿no? Para eso me sirven estas tablas, ¿no? Entonces,
Son valores de todas maneras referenciales, ¿no? ¿Ya? Porque, como lo repito, actualmente se habla pues del potencial de crecimiento de los fetos, ¿no? O sea, si bien es cierto, yo puedo tener un bebé que de repente a las 36 semanas, como dice acá, ¿no? Y mencionaba hace un momento, pesó 2 kilos 300, ¿no? Y lo puedo considerar como un feto adecuado para la edad gestacional, pero de repente ese bebé, pues, por cuestiones de repente, pues, hereditarias, factores familiares y todo eso, de repente su potencial de crecimiento era para que a las 36 semanas ya pese 3 kilos, ¿no? Entonces, obviamente ese es un dato que en lo cual va a ser difícil poder calcular, pero que sin embargo el potencial de crecimiento de repente para ese feto era mayor y obviamente pues como estos son criterios estadísticos me obliga a yo tener que considerarlo un feto adecuado para la edad gestacional, ¿no? Entonces, eso es un poco lo cual, de todas maneras, va a ser un poco difícil poder precisar, ¿no? Cuál era el potencial o cuál es el potencial real de crecimiento para un feto, ¿no? Pero mientras tanto, solamente vamos a seguir manejando esto, ¿no? Por encima del percentil 90, grande. Si está entre el 90 y el 10, adecuado. Y si está por debajo del 10, un pequeño por la edad gestacional, ¿no? Mírenme, estos pueden ser dos productos de la misma edad gestacional, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, uno obviamente pues se nota pues mucho más pequeño y el otro mucho más grande, ¿no? Entonces, hay condiciones que puedan hacer que un feto pues no crezca adecuadamente y condiciones que pueden hacer que el bebé se desarrolle demasiado, ¿no? Entonces, ahí donde obviamente pues se nos hace difícil poder también precisar ello, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuándo vamos a conocer que un feto nace vivo, no? Porque también tenemos que tener algunos parámetros para poder, obviamente, indicar que este ha sido un recién nacido vivo, ¿no? Y la OMS ha definido, ¿no? Claramente con estos tres parámetros, ¿no? Uno, que tenga respiración, ¿no? Para ser considerado que es un feto vivo, ¿no? O un recién nacido vivo, está bien, que tenga respiración. Lo otro es que tenga latidos del corazón o mínimamente del cordón umbilical, ¿no? Que hay en latidos, ¿no? Y lo siguiente es que también tenga movimientos musculares, ¿no? Cualquiera de las tres cosas que pueda tener, ¿no? Se considera que es un feto vivo. ¿Está bien? Ahora, los fallecidos obviamente se consideran solo aquellos que pesan más de 500 gramos, ¿no? Que era lo que ya veníamos mencionando desde un momento, ¿no? ¿Cuándo vamos a considerar que un feto nació muerto? ¿No? Cuando obviamente pues no haya pues ninguno de los tres signos, ¿no? Que no haya latidos, que no haya respiraciones y que no haya movimientos musculares. ¿Está bien? Entonces, eso va a ser obviamente un bebé natimuerto, ¿ya? Entonces, una muerte fetal es también similar, como términos similares se usa pues óbito fetal, ¿está bien? Y es obviamente pues la muerte del feto antes de completar la gestación, ¿no? ¿Cuándo debería completar la gestación? Cuando llegue el término, cuando ocurre el parto, ¿está bien? Entonces, cuando este producto muere adentro, muere intraútero, se considera una muerte o un óbito fetal, ¿no? Entonces, acá revisando nuevamente, trae los mismos definiciones. Aborto ya sabemos que es menos de 500 gramos o menos de 22 semanas, ¿no? O cualquier otro producto también igual, incluyendo la mola, ¿no? Que también es producto de una gestación anormal. Es que esto obviamente independientemente de la gestación que se produzca, ¿no? Muerte fetal temprana, que se debe ser toda muerte intraútero con fetos menores de 22 semanas o 500 gramos, y esto lo consideramos, como ya hemos dicho, como aborto, ¿no? Eso no nos interesa para lo que es nuestra estadística. La muerte fetal intermedia, sí, recuerden que esto va a ocurrir entre las 22 a 28 semanas, ¿no? Y con un peso aproximadamente entre 500 a 1 kilo, ¿no? Aproximadamente los fetos a las 27, 28 semanas ya pesan alrededor de 1 kilo, ¿no? Teníamos también, ¿se acuerdan? El otro término que era el periodo fetal tardío, ¿no? En la cual obviamente acá vamos a hablar de la muerte fetal tardía, aquella que ocurre por encima de las 28 semanas o con productos con más de 1 kilo, ¿no? Obviamente hasta que ya ocurre el parto, pues, ¿no? Y la muerte neonatal, ¿no? Es aquella que nace, pues, que muere antes de los 28 días, ¿no? De nacidos. Acuérdense que había una etapa precoz que era menor a 7 días, ¿no? Y una etapa tardía que va del día 8 hasta el día 28 de recién nacido, ¿no? Esto es para recordar lo mismo que mencionamos en su momento, la primera diapositiva que vimos, ¿no? Precoz, intermedio, tardío, ¿no? Periodo neonatal precoz también, igual periodo neonatal tardío. Es muy importante que tengamos que aprendernos estos intervalos para poder hacer la clasificación después al momento de ver la muerte del periodo perinatal, ¿no? Entonces, hay un término en epidemiología, ¿no? Que se considera o que se denomina mortalidad infantil, ¿no?
Esta es la muerte del niño ocurrida durante el primer año de vida. Ojo, hasta ese momento hemos estado hablando solamente hasta los 28 días, ¿recuerdan? Ahora, cuando hablamos de mortalidad infantil, vamos a hablar de la muerte del niño ocurrida durante el primer año de vida, ¿no? Bueno, y esta es una tasa que se expresa por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Esta tasa, este indicador nos va a evaluar la situación de salud y el nivel de vida de un país, de una población o de una comunidad, ¿no? En general, ¿no? Algo similar a lo que les comentaba al inicio, ¿no? Esta mortalidad infantil va a estar compuesta por la muerte neonatal, que es lo que sí hemos venido mencionando, que va obviamente desde que nace hasta los 28 días, ¿no? Y la muerte postnatal, que va desde los 29 días hasta el primer año de vida, ¿no? Más o menos cómo se expresa, como decíamos hace un momento, ¿no? Mortalidad la tasa de mortalidad vendría a ser todos aquellos que mueren antes de un año, ¿no? Entre todos los nacidos vivos que ocurrieron durante ese año, ¿no? Por 1000, ¿no? ¿Está bien? Esa es la tasa de mortalidad infantil. ¿Está bien? Entonces acá tenemos una tasa que nuevamente otra vez comprende la muerte neonatal y la muerte post-neonatal, ¿no? Es una tasa un poco más amplia, ¿no? La mortalidad neonatal, acuérdense, ¿no? Decíamos hasta los 28 días, todos los muertos que ocurren hasta los 28 días entre todos los nacidos vivos, por 1000 igual, es una tasa, ¿no? Y la tasa de mortalidad postnatal vendría a ser lo mismo, pero obviamente en el periodo subsiguiente, ¿no? Más de 28 días, o sea, a partir de los 29 días hasta menos de un año, ¿no? Igual entre todos los nacidos vivos por 1000, ¿no? Entonces ahí tenemos las tres tasas de mortalidad. Entonces, nuevamente, otra vez recordando, mortalidad infantil va a ser aquellos productos que se mueran antes del año, que se dividen neonatal y se dividen postneonatal, ¿no? Neonatal hasta los 28 días y postneonatal mayor de 28 días hasta menos de un año, ¿no? Acuérdense que el neonatal lo dividíamos en precoz y en tardío, ¿no? Precoz menos de 7 días y tardío entre 7 días y 28 días, ¿no? Entonces, esto es más de lo que hemos ya venido mencionando, ¿no? La muerte del producto vivo entre 0 y 28 días, muerte neonatal, precoz igual hasta los 7 días, y neonatal tardía entre los 27 a 28 días, ¿no? Y acuérdense que como son tasas, siempre se expresan por entre el número de nacimientos totales que ocurrieron durante ese lapso de tiempo, de un año por 1000 nacidos vivos, ¿no? Ahora ya vamos a hablar de la mortalidad perinatal, ¿no? ¿Está bien? Entonces, hace un momento yo les decía, ¿no? No nos interesa todo aquello que ocurre por debajo de las 28 semanas, perdón, 22 semanas, ¿sí? Nos interesa solamente aquello que ocurre de las 22 semanas hasta los 28 días, ¿no? Pero vamos a ver que en sí, ¿no? El periodo perinatal se divide y hay diferentes clasificaciones que lo vamos a mencionar. El periodo perinatal va a ir desde las 28 semanas de gestación al séptimo día posparto, ¿no? Y obviamente eso también va a tener una tasa que vendría a ser lo mismo. Todo aquel producto que se muere por encima de las 28 semanas de gestación, ¿no? ¿Ya? Y todo aquel producto que se muere pues antes de los 7 días, ¿no? Todo esto se divide entre los nacidos vivos y nacidos muertos, ¿está bien? Por 1000. Es una tasa diferente, ¿no? Entonces, la mortalidad perinatal en sí, vamos a tener que tenemos algún tipo de diferencias, ¿no? Hay un tipo de mortalidad perinatal tipo 1, que es la estándar, ¿no? Y hay un tipo de mortalidad perinatal tipo 2, que es la ampliada, ¿no? Entonces, la mortalidad perinatal tipo 1 es la suma de la mortalidad fetal tardía, ¿no? Aquel que ocurre por encima de 28 semanas, y la mortalidad neonatal precoz, ¿no? Aquel que ocurre hasta los 7 días. La mortalidad perinatal ampliada, que es tipo 2, ¿no? Es la suma de la mortalidad fetal intermedia, ¿ya? Acuérdense, intermedia, acá estamos hablando ya 22 semanas para adelante, ¿no? Tardía, ¿no? Y la mortalidad neonatal en sí, o sea, hasta las 28 semanas, ¿no? Y eso también se expresa por cada 1000 nacidos vivos. Este es un cuadrito que nos ayuda a diferenciarlo, de que es una forma un poquito más ordenada. Decíamos la perinatal tipo 1, desde las 28 semanas hasta los 7 días, ¿no? La perinatal tipo 2, que vendría a ser, bueno, acá es 22 semanas hasta los 28 días, ¿no? ¿Está bien? Acá hay otro cuadro similar, donde también igual expresamos lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la mortalidad perinatal tipo 1, 28 semanas hasta los 7 días, ¿está bien? La perinatal tipo 2, desde la intermedia, ¿está bien? Desde las 22 semanas, ¿no? Con 500 gramos para adelante, hasta la tardía, hasta los 28 días, ¿está bien? Y hay tercer tipo de mortalidad perinatal, ¿no? Que también involucra desde la intermedia hasta la mortalidad precoz, nada más, ¿no?
Entonces, para nuestras definiciones de mortalidad perinatal, acuérdense, siempre estamos considerando solamente de las 22 semanas, no estamos considerando antes, porque antes acuérdense que es aborto. Para nuestra mortalidad perinatal solamente estamos considerando máximo hasta los 28 días, ¿no? Porque acuérdense, todo aquello que ocurre por encima de los 28 días hasta menos del año, ¿no? Pasa a ser parte de lo que consideramos como mortalidad infantil, ¿no? Acuérdense, la mortalidad infantil es la mortalidad neonatal más la mortalidad postneonatal hasta antes del año de vida, que están 365 días. ¿Ya? Entonces, la mortalidad, bueno, la OMS que recomienda usar la mortalidad perinatal tipo 1, ¿no? Que es la que mejor nos podría dar indicaciones acerca de cómo está la situación en determinada población, ¿no? La mortalidad neonatal se debe en gran parte a causas vinculadas con el proceso reproductivo, ¿no? Que son causas endógenas propias de la misma población, ¿no? La tasa de mortalidad fetal tardía evalúa la calidad del control prenatal, ¿no? Porque si yo logro, ¿no? Que los fetos se desarrollen más tiempo es porque estoy haciendo obviamente, unos controles adecuados, ¿no? Eso lo vamos a ver en un cuadrito después cómo se van relacionando, ¿no? La tasa de mortalidad neonatal precoz, o sea, aquella que ocurre menos de los 7 días, ¿no? Nos da una idea de la calidad de atención del parto y de la atención del recién nacido, ¿no? ¿Está bien? Entonces, porque si nace un bebé de repente bien y se muere en el transcurso de los 7 días, puede ser que durante el parto hubo algunos problemas, hubo unas complicaciones, o puede ser que de repente pues, la atención posterior no fue la adecuada, ¿no? Y no se tuvieron las medidas pertinentes durante los primeros días de vida y finalmente ese bebé pudo haber fallecido por eso, ¿no? La tasa de mortalidad neonatal es un indicador, como dice, sensible que valora la calidad de atención en salud del recién nacido en un área geográfica, ¿no? Entonces, por eso mencionábamos de que es importante tener que hallar ese tipo de tasas para ver que obviamente si analizar si las cosas se están haciendo de una forma adecuada o no, dónde está el problema y en dónde tengo que intervenir, ¿no? Bueno, la mortalidad materna, simplemente solamente para mencionarlo, ¿no? Es la muerte de la mujer por causas relacionadas o agravadas por el embarazo, el parto o el puerperio, ¿no? Excluyendo las accidentales, ¿no? Porque puede ser que de repente un accidente de tránsito y bueno, se muere la paciente. Entonces eso, para este tipo de análisis, digamos que no tendría mucho sentido, ¿no? Nos va a interesar, sí, aquellas pacientes que obviamente pues que se mueren, pero de repente por causas obstétricas, ¿no? O de repente porque tuvo una preeclampsia y no se identificó a tiempo, tuvo de repente una diabetes que llevó a una complicación mayor, entonces puede hacer que esas causas obviamente sí son un motivo por el cual tengamos que analizar, ¿no? Igual se expresa por cada 100.000 nacidos vivos, ¿no? El aborto, bueno, esto ya hemos mencionado también ya en diapositiva anterior, ¿no? Entonces, de todas maneras, nosotros los establecimientos de salud tenemos que hacer una vigilancia de la mortalidad perinatal y neonatal, ¿no? Entonces, tenemos siempre que notificar, ¿no? La notificación de las muertes fetales y neonatales es obligatoria semanalmente en los establecimientos de salud y la comunidad, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso se tiene que, sí o sí, se tiene que notificar. Hay unas fichas especiales con las cuales tratamos de identificar cuál ha sido el motivo por el cual ocurrió este tipo de complicación, ¿no? Se considera, bueno, obviamente que todas las funciones con peso igual a mayor de 500 gramos o desde la semana 22 de la gestación, ¿no? Porque acuérdense ya, nuevamente otra vez repitiéndole por enésima vez, por debajo de las 22 semanas no nos interesa porque son los abortos. Este es el método y este es el cuadrito al cual más o menos trataba yo de explicarles hace un momento y decirles que nos va a permitir ver dónde está el problema, ¿no? Y después vamos a ver un ejemplo, ¿no? De tal manera que no va a poder permitir intervenir y en qué factor o en qué momento yo tengo que reforzar mi atención para poder lograr disminuir mi mortalidad perinatal, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, ve, si la muerte fetal ocurre antes del parto y con un producto que pesa entre 500 gramos y 1,5 kilos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que pensar ahí? Que hay un problema en la salud materna, ¿está bien? Si de esta muerte fetal sigue ocurriendo antes del parto, pero está ocurriendo en productos que pesan entre 1,500 y 2,5 kilos, tengo que pensar que hay problemas en cuidados durante el embarazo. ¿Vale? Entonces quiere decir que de repente no hubo un adecuado control prenatal, lo que mencionamos un momento. Si esta muerte fetal ocurre igual antes del parto, ¿no? Con productos con 2,500 a más, también lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Entonces,
Ahora, si es que ocurre la muerte fetal, ¿no? En el momento del parto, ¿está bien? Con productos que pesen más de 1500, ¿no? A más, yo voy a pensar que el problema es que no ha habido cuidados durante el parto, o sea, no hay una adecuada calidad de atención de partos en esa zona, ¿no? Si ocurre de repente, ¿no? El bebé nació bien, pero se murió los días posteriores, ¿no? ¿Está bien? Entonces tengo que pensar que el problema ya es en cuidado de recién nacido, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, si yo tengo un problema acá, tanto en cuidado del embarazo como cuidado del parto, yo tengo que intervenir, por ejemplo, y tengo que de repente tener más capacitaciones de repente del personal, de repente de obstetricia, a los mismos ginecólogos o a los médicos generales que estén en la zona, tratar de reforzar eso, ¿no? Que hagan mejor controles y que atiendan mejor el parto. Pero ¿qué pasa si se muere, por ejemplo, el producto después? Tengo que capacitar de repente mejor a los pediatras, de repente tengo que darle más equipamiento, de repente no tienen incubador, de repente no tienen material pues como para poder hacer una atención adecuada y tengo que intervenir en ese momento y ver, pues, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué pasa si se muere en cualquier momento, como verán acá, ¿no? Que en la parte celeste, ¿no? Donde básicamente dice, pues, está relacionada a la salud materna, ¿no? Entonces ahí yo tengo que pensar que de repente, pues, la población que tengo, ¿no? Tiene de repente algunas condiciones que está haciendo de que de repente, primero, su gestación no avance, ¿no? Porque, mira, imagínense, solamente llegan hasta 1500 nada más, ¿no? Y por consiguiente, ¿no? Deben tener de repente alguna enfermedad crónica o de repente obesidad, de repente desnutrición, y está haciendo que la gestación después no pueda progresar adecuadamente, ¿no? Entonces, de esa manera yo voy a poder intervenir, ¿no? De acuerdo a donde yo trate de identificar dónde hay mayor cantidad de complicaciones y poder, obviamente, tomar medidas correctivas, ¿no? Por ejemplo, mira, este es un estudio que se hizo en el 2012, ¿no? ¿Ya? Acá están los números digamos, en números absolutos, ¿no? Pero más que todo vamos a ir a esta parte, a la parte inferior del cuadro, ¿no? Donde igual, miren, ¿ven? De todas las causas de muerte que hubieron durante 2012, ¿no? Según lo que está reportado, el 37% se debió a la salud materna. ¿Qué quiere decir? Que en este sitio, ¿no? Obviamente, pues la población de repente tiene algunas condiciones que está haciendo de que no se desarrolle, ¿no? Mira, el otro 30%, que es un grupo también importante, ¿no? Está en cuidado de recién nacido. Entonces, puede ahí de manera similar a lo que yo les mencionaba, en lo cual tengo que intervenir ya básicamente aquí en aquel personal que realice este tipo de atención, ¿no? Ya sea la atención inmediata o ya sea los cuidados posteriores después del parto, ¿no? ¿Ya? Antes del parto también igual, miren, ¿ve? Casi no ocurre problemas durante el parto o la tasa de mortalidad durante el parto es poca, ¿no? Entonces yo más me tengo que enfocar en los otros factores donde obviamente pues se está descuidando un poco, ¿no? Entonces acá decíamos que no hay adecuados controles y por ese motivo, ¿no? También puede ser que se estén muriendo los fetos intraúteros, ¿no? Entonces tengo que reforzar, ¿no? Ver los signos de alarma, reforzar pues el personal para que pueda identificar adecuadamente, ¿no? Qué problemas puede estar teniendo la paciente y de esa manera tomar medidas para evitar las muertes posteriores, ¿no? Por ejemplo, también un estudio similar que se hizo ya acá en todo lo que es Lima Norte, ¿no? Y esto ya tiene algunos años, en la cual, miren, ven, acá si bien cierto no está separado por cuadro, ¿no? Como el cuadro que hemos visto hace un momento, se podría extrapolar, pero más o menos para que vean, ¿no? En comas, por decirle, miren, ven, 86 casos de muerte fueron divididos probablemente a factores de salud materna, ¿no? 47 fueron cuidados durante el embarazo, 3 que murieron, ¿no? Durante el parto, ¿no? Y 44 se murieron después, ¿no? Entonces yo tengo que ver que igual hago el mismo análisis y veo dónde intervengo, ¿no? Que tengo que reforzar, ¿no? De repente mi población es anémica, tengo que reforzar, ¿no? Hábitos alimenticios, nutricionales. De repente tengo poblaciones de repente con muchas enfermedades crónicas, entonces tengo que tratar de modificar eso para que obviamente evitar ese tipo de muertes, ¿no? Y así se va analizando distrito por zona, de acuerdo al momento donde haya ocurrido la muerte, ¿no? En el momento, perdón, que haya ocurrido la muerte para poder obviamente tener que intervenir, ¿no? Este es un gráfico también similar hasta el 2012. Miren, ve cómo del año 1992 se tenía razón de 78 muertes perinatales por cada 1000 nacidos vivos y cómo esto ha disminuido notoriamente, ¿no? Y esto ha seguido en disminución, como vamos a ver después, ¿no? Igual es este otro gráfico, ¿no? En el 2000 también igual, de mortalidad neonatal, infantil, niñez, según un ámbito geográfico, ¿no? Igual desde el 92, como ha ido disminuyendo, ¿no? El azul es el total en forma nacional y el
verdes en el ámbito rural, que donde de todas maneras es mayor, de todas maneras, la muerte perinatal, que en el ámbito urbano, ¿no? Que vendría a ser el rojo, ¿no? Acá lo principal es que, como repito nuevamente, pues hay una disminución bastante significativa, ¿no? Igual también para lo mismo, para relacionar todo lo que es la mortalidad neonatal con la mortalidad infantil, ¿no? ¿Saben cómo va disminuyendo obviamente uno, ¿no? Y el otro va aumentando, cómo va variando en función al... Acuérdense que la mortalidad infantil llega hasta el año de vida. Igual acá datos estadísticos, más o menos, cómo va la mortalidad fetal y neonatal, ¿no? Siempre la mortalidad fetal cuando es ligeramente superior, así en números absolutos se ha ido disminuyendo, pero de todas maneras la mortalidad fetal siempre ha sido ligeramente superior a la mortalidad neonatal, ¿no? Estos también son gráficos ya un poco más actualizados, ¿no? Ya datos estadísticos hasta el año 2023, donde igual tenemos separado por años y por regiones, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner a ver qué pasó acá en la Iris Lima Norte, por ejemplo, que es donde pertenece mi hospital, ¿no? 141 muertes en 2013 y mira cómo esto ha disminuido a 85 muertes en el año 2022, ¿no? Este 2023 es todavía fracción de año, no es un número absoluto. Entonces, en general, van disminuyendo, ¿no? Miren, en Huánuco no ha sido tan significativa la disminución, mira, de 132 bajó a 115 nada más, ¿no? Entonces, y así uno tiene que ir analizando y viendo más o menos dónde es que tienes que intervenir, ¿no? En qué regiones es que necesitas mayor intervención, ¿no? Acá también lo mismo, muertes fetales acumuladas, datos similares también igual al anterior, ¿no? Igual, esto ya como decíamos son datos más actualizados del año 2012 a 2023, ¿no? Igual siempre tenerse en cuenta que la mortalidad fetal siempre es ligeramente superior a la mortalidad neonatal, ¿no? Pero como le repito siempre, por suerte, si dan cuenta, la curva siempre está en descenso, ¿no? Igual, también datos similares que ya ustedes van a poder revisarlo después cuando tengan un poco más de tiempo para que vean igual cómo ha ido la tendencia, ¿no? Mírenme. Y acá están las curvitas al costado, ¿no? La mayor parte de veces, ¿no? Hay disminución. Pero miren, acá en Ucayali, por ejemplo, acá aparentemente ha subido, ¿no? Con respecto a la mortalidad fetal, ¿no? Y así, ¿no? Así va a permitir ver más o menos cómo van cambiando, ¿no? Ahora recuerden que el año pues 2021, 2022 fueron años atípicos, ¿no? En el cual la pandemia del COVID pues hizo que de todas maneras los pacientes no se controlen adecuadamente, no acudían a los hospitales y finalmente pues a veces hemos tenido muchos desenlaces negativos, ¿no? Tanto también como la mortalidad materna como la mortalidad neonatal y fetal, ¿no? Igual también otros datos más estadísticos que ya después lo van a poder revisar ustedes. Y esto más o menos es datos generales, ¿no? ¿Cuáles son las causas de muerte en fetos, o sea, en todos los pesos, ¿no? Y van a ver que un dato o un porcentaje importante es la prematuridad, ¿no? Otro dato que continúa son las infecciones, ¿no? Problemas de asfixia que generalmente ocurren pues en intraparto, ¿no? Y malformaciones congénitas también igual que sean letales, que finalmente pues originen el fallecimiento, ¿no? Y bueno, hay otro grupo que son otras causas ya misceláneas diferentes, ¿no? Causa de muerte recién nacido con peso normal, ¿ya? Porque acá están incluidos inclusive, como decía, fetos grandes, fetos pequeños, ¿no? Igual los porcentajes también varían un poco, ¿ya? Obviamente ya es menos la prematuridad, ¿no? Porque no son con pesos normales, pero de todas maneras igual hay una distribución pues importante con respecto a las muertes, ¿no? Ahora, ¿qué complicaciones son las que pueden llevar pues, a que esto pueda presentarse, ¿no? Por ejemplo, mira, una anemia aguda, ¿no? Esto va a provocar una falla cardíaca pues, en la madre y finalmente va a provocar una asfixia o un mortinato, ¿no? ¿Está bien? Una hemorragia también igual, una falla cardíaca, una asfixia o un mortinato, ¿no? Una preeclampsia, una enfermedad hipertensiva, ¿no? Esto en la madre puede ocasionar pues, accidentes cerebrovasculares, puede dar una eclampsia, ¿no? Ya sabemos que una enfermedad hipertensiva puede estar relacionada a un bajo peso al nacer, a una asfixia también al momento de nacimiento, o que este bebé también pueda morir intraútero, ¿no? Ya sea por un residuo extremo o también por un DPP, ¿no? Y así, ¿no? Cada causa, cada complicación durante la gestación nos va a llevar un efecto sobre la madre y también sobre el feto, ¿no?
Entonces, de tal manera que es importante, pues todo parte de una complicación materna, es importante reconocer estas complicaciones, tratarlas de la manera más óptima posible para evitar llegar a este tipo de consecuencias, ¿no? Tanto maternas como en recién nacido, ¿no? Entonces, y finalmente vamos a ver aquellos defectos congénitos, ¿no? Porque hace un momento hemos mencionado defectos congénitos letales, ¿no? Y vamos a definir un defecto congénito como toda anomalía de desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular presente al nacer, ¿no? Aunque pueda también quizás manifestarse más tarde, ¿no? Si no necesariamente son evidentes, ¿no? Estos pueden ser, bueno, externos, pueden ser internos, ¿no? Pueden ser también, puede ser por índole familiar o pueden ser esporádicos, ¿no? Pueden ser hereditarios, pueden ser únicos o pueden ser múltiples, ¿no? Los defectos congénitos, ¿no? Más o menos está expresado de esa manera, ¿no? Vamos a ver, finalmente vamos a ver algunas fotos, ¿no? De algunos recién nacidos con problemas, ¿no? Que es bastante evidente, miren toda la circulación que tiene, toda la distinción abdominal, ¿no? Y es un bebé que está, pues, hasta si tiene un cierto tinte amarillo, ¿no? Entonces probablemente pueda tener algún problema congénito, ¿no? Hay cosas que ya son evidentes, como esto, por ejemplo, ¿no? Que es una falta de cierre en la pared abdominal del feto, que se conoce como gastroquisis, ¿no? Donde apenas nace el bebé, los intestinos comienzan a salir al exterior, ¿no? Entonces esto es algo bastante evidente, ¿no? Mientras que en el anterior sospechamos que puede tener algún problema, ¿no? Pero obviamente puede ser probablemente interno. Acá sí es algo bastante evidente, pues, ¿no? Tenemos un feto, pues, que obviamente bastante pequeño, mire cómo está completamente invadido, ¿no? O sea, me refiero a que está intubado, está con electrodos, ¿no? Tiene ahí doble vía, entonces, ¿no? Y para que vean más o menos una idea, ¿no? Han puesto un lapicero al costado como para que puedan tener una referencia del tamaño del feto, ¿no? No llegan a ser ni a dos lapiceros juntos, ¿no? Este es otro defecto, bueno, ya un poco más, digamos, común, que es una fisura labio-palatina, ¿no? El producto. Muy bien, esa es la última imagen, creo. Ah, no, perdón, esta es la última donde había un feto con una tumoración, pues, a nivel cervical, ¿no? Bastante importante. Muy bien. No sé si tuvieran alguna pregunta.